¿Estás pensando en invertir en un plan de pensiones y no sabes si es la opción adecuada para ti? En este vídeo te voy a explicar las ventajas y los inconvenientes de este tipo de inversión, para que al final puedas tomar una decisión informada. Soy Miguel Donoso y comenzamos después de la intro. Entremos en materia. Lo primero que tendremos que hacer será definir qué es un plan de pensiones. Un plan de pensiones es un vehículo de inversión a largo plazo. Es decir, es un producto destinado a que vayamos ingresando dinero, ahorro, para que en el momento de nuestra jubilación podamos disponer de todo ese ahorro y los intereses que nos haya podido generar. Podemos pensar que para eso ya está la pensión pública. Es decir, cuando yo me jubile, el Estado, toda mi cotización, ya puedo haber estado 40 años cotizando, pues el Estado me va a pagar una pensión pública. Pero hay que ser realistas. Estamos escuchando día sí, día no, que el sistema de pensiones actual es insostenible. Y esto es debido a que la natalidad ha disminuido y que los trabajadores actuales son los que están pagando las pensiones a los pensionistas actuales. ¿Qué pasará dentro de 40 años? Pues que el número de trabajadores será menor y el número de pensionistas será cada vez mayor. Entonces, pensando un poquito, la lógica nos dice que va a ser imposible que podamos mantener este tipo de pensiones. Es aquí donde hace un papel fundamental los planes de pensiones privados. Es decir, yo puedo depender de la pensión pública y no puedo hacer nada hasta que no me jubile, que será cuando yo vea el gobierno de turno cuánto va a querer darme. Porque va a ser así, va a ser cuánto va a querer dar el gobierno a los pensionistas. Si está quebrado, si está en una época de bonanza, etc. O puedo abrirme un plan de pensiones privado y seré yo el que decida cuánto dinero voy a invertir ahí. Y ese dinero será el que yo disponga al momento de jubilación. Es decir, podemos disponer nosotros del dinero que hayamos ingresado en ese plan de pensiones, más los intereses, beneficios, etc. Pero ya no dependemos de la buena voluntad del gobierno de turno. Es decir, si nosotros somos capaces de ingresar en el plan de pensiones el suficiente dinero para poder sobrevivir cuando nos jubilemos, seremos completamente independientes. Eso es muy importante. Entonces, podemos decir que las principales ventajas de un plan de pensiones es conseguir la independencia, la tranquilidad. Nos da igual lo que haga el gobierno de turno. Nosotros vamos a tener unos ahorros que vamos a cobrar en el momento de la jubilación. Esa sería la principal ventaja. Segunda ventaja, pues el ahorro, el proceso de ahorrar. Estar automatizado que cada mes, cada año, vamos a meter en nuestra hucha, nuestro plan de pensiones, X dinero. Para la gente disciplinada, esto no es una gran ventaja, ya está acostumbrada. Pero hay mucha gente que no es capaz de tener una disciplina de ahorro y con el plan de pensiones la puede conseguir, ¿vale? Y así se obliga a ese ahorro. Y después están los beneficios fiscales. Es la gran excusa que tenemos siempre para decidirnos o no por ingresar dinero en el plan de pensiones. Y casi siempre se nos ocurre a final de año, porque hasta el día 31 de diciembre entraría en la declaración que tenemos que presentar al año siguiente. A ver, los beneficios fiscales que aportan los planes de pensiones van referenciados a lo que ganes, es decir, al tipo de IRPF que te están aplicando. Y realmente no es un beneficio fiscal, se puede decir que es un diferido, un retraso, ¿vale? Es decir, yo no te lo pago ahora porque me lo voy a ahorrar, pero cuando lo saque voy a tener que pagarlo. Aquí hay que jugar con la declaración de Hacienda. Nosotros tenemos que comprender cómo funciona. Si vemos el tipo de IRPF, el funcionamiento del IRPF es el siguiente. He puesto aquí una pequeña tabla. Aquí tenemos la base imponible general. La base imponible es todos los ingresos que hayamos tenido del trabajo. Aquí nos incluye la base del ahorro, que se va por otro lado. Imaginar que yo tengo un trabajo y gano 30.000 euros al año, ¿vale? Pues después de las distintas deducciones, yo me iría aquí y si mi base imponible general son 30.000 euros, estaría en este rango, en el rango 4. Pues en ese rango yo tengo que pagar, ¿vale? Y de IRPF, es decir, Hacienda me va a reclamar
un 15% de tipo estatal, más el tipo autonómico que van a las distintas comunidades y que puede variar, ¿vale? He puesto el tipo nacional, que es para los extranjeros, pero aquí tú tendrías que ver tu comunidad autónoma y este tipo, en este caso es un 15, puede variar a más o a menos. Y aquí sería el total, es decir, el total me quitaría un 30% del dinero de 20.200 hasta los 30.000. Un 30%. De los 12.450 a los 20.199 me quitaría un 24%. De 12.000 hasta 12.450 lo que me quitaría sería un 19%. Y así es como se tendría que ver esa tabla. Es decir, si yo gano 60.000, no me van a quitar un 45% de los 60.000. No, me van a quitar un 45% de las cantidades que superen esos 60.000 hasta los 299.999. La parte anterior, de 35.200 a 59.999, me aplican un tipo de un 37%. Esto es muy importante porque después se oyen burradas como, es que como me han subido el sueldo, al final no me ha compensado porque me ha bajado porque el IRPF me ha subido. No, mentira. Por mucho que te suban el sueldo, tú la parte que cobrabas antes vas a seguir pagando exactamente lo mismo. Lo que pasa es que si, por ejemplo, te suben el sueldo 1.000 euros y ya estabas en este rango, el de 59.999, pues a esos 1.000 euros de más se te va a aplicar ya esto, un 45%. O sea que esos 1.000 euros se verán reducidos a pues 550. Eso es lo que hay que tener claro. Vale, dicho esto es lo que nos vamos a ahorrar, ¿vale? Si metemos en un plan de pensiones. Es decir, yo gano 30.000, de los 20.200 a los 35.000 me van a aplicar un 30%. El dinero que yo meta en mi plan de pensiones me va a restar de la base imponible general. Si yo meto 1.000, pues me lo restará del dinero que me estaban aplicando un 30%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pagaré un 30% menos de 1.000. O sea, es decir, 1.000 por un 30%, serán 300. Eso es lo que me voy a ahorrar yo de pagar Hacienda este año. Aquí tengo, aquí a la derecha, un ejemplo. Este año los planes de pensiones han limitado el máximo para aportaciones individuales, porque tenemos dos tipos de aportaciones, las individuales o por empresa, pero bueno, las que dependen de nosotros solos, nosotros que solo depende de nosotros, es las individuales. Teníamos un tope de 1.500. Este tope ha ido bajando. Antes eran 10.000, después pasaron a 8.000, 2.000, estamos en 1.500. Estos 1.500, supongamos que damos el máximo, los 1.500. Una persona que cobre, bueno, o que tenga una base imponible general de 12.450 hasta 12.450, se ahorraría, es decir, le devolverían por haber hecho una aportación de 1.500 euros en el plan de pensiones, 285 euros. Si estuviera en el segundo rango, de esos mismos 1.500, los mismos, no pueden poner más, se ahorrarían 360. ¿Veis que lo he pintado en color rojo? ¿Por qué? Porque a la pregunta de ¿vale la pena un plan de pensiones? Sí o no. La respuesta es muy clara. Depende. Y depende de lo que estés ganando actualmente. Por eso han ido limitando el tope. Porque este era un producto muy bueno para la gente con unos muy buenos sueldos. ¿Por qué? Porque una persona con una base imponible de hasta 20.000 euros solo se desgravaba un 24. Pero si llegabas a los 35.000, de 20.200 a 35.000 ya era un 30%. De los 1.500 te desgravas 450 euros, que está bastante bien. Pero si ya saltas de rango y estás por encima de los 35.200 y menos de 60.000, ya es un 37%. De los 1.500 te ahorras 555. Hacienda te va a devolver 555 euros en tu declaración. O vas a pagar menos, ¿vale? Si te tocaba pagar, pues te van a descontar esos 555. Por eso, en esta parte ya les he puesto verde. Porque en mi opinión, los dos primeros no sale rentable.
meter dinero en el plan de pensiones. Porque lo vas a tener bloqueado, ahora hablaremos de las desventajas, hasta que te jubiles. O ciertos casos especiales que vamos a ver a continuación. Cuando ya estás en un 30% de retención, ya puede ser interesante. Por eso lo he puesto en amarillo. Y ahí ya te lo puedes plantear. Es un 30%, no está nada mal. Y a partir de ahí, 37, 45, 47%, la verdad es que yo creo que es muy interesante. Siempre teniendo en cuenta que va a ser dinero que no vas a poder tocar. Es decir, dinero que no vas a necesitar hasta la jubilación. En este caso, fijaros, una persona que gane más de 300.000, que la base imponible sea más de 300.000, se aplica una reducción del 47%. De los 1.500, Hacienda le va a devolver en su declaración 705 euros. Esto está muy bien. Fijaros que la cantidad es la misma, 1.500. Pero en base imponibles bajas, el ahorro es muy bajo. En base imponibles muy altas, el ahorro es muy alto. Ya es vuestra decisión que veáis qué base imponible se está aplicando y qué tipo, y si vale la pena. Yo en estos casos, base imponibles altas, interesante. Base imponibles bajas, no interesa. Yo realmente no voy a bloquear. Si gano 12.450 no llego. No voy a bloquear 1.500 euros hasta que me jubile. ¿Vale? Entonces, eso es la primera decisión que vais a tener que adoptar. Después, siempre hay variantes. Por ejemplo, hace 2 años, que el límite eran 8.000 euros, habían promociones. Por ejemplo, yo cogí una promoción de MyInvestor que te financiaban, creo que eran hasta 8.000 euros, a un tipo de un 1%. Durante, creo que son 8 años o algo así, a un tipo del 1%, con la condición de que contrataras un plan de pensiones con ellos. Es decir, esos 8.000 euros máximo se tenían que meter en un plan de pensiones con ellos. Un chollo. Fijaros que es que antes era 8.000 euros. Si simulamos aquí los 8.000 euros, con 8.000 euros hay ciertos límites, pero bueno, pongamos que estamos en uno de estos rangos, en el verde, tenemos 2.960 euros de ahorro. O sea, yo estoy pagando un 1% de 8.000 euros, pero es que ese año Hacienda me devolvió 2.960 euros. En el caso del 37%. Si estuviera en el 45%, me hubiera devuelto 3.600 euros. Si estuviera en el 30%, eran 2.400, que no está nada mal. Y es que la ventaja de esto es que, vale, los tipos de intereses que pueden ser 400, 500 euros. La verdad es que hice los cálculos y eran irrisorios comparado con lo que te devolvía Hacienda. Y es que la ventaja es que 8.000 euros que no eran míos, que no tenía, automáticamente ya están invertidos en un plan de pensiones. Y me están generando beneficios o pérdidas dependiendo de en qué tipo de producto lo haya seleccionado. Pero nos hemos apalancado, es decir, no tenía nada, me he conseguido pues, la cantidad que pongo aquí, 2.900, 2.400, que me lo devuelve Hacienda, y además ya tengo 8.000 euros que están trabajando para mí en un plan de pensión. Esto es una variante que es muy interesante. Si estás en estos rangos de aquí abajo, además te sale el dinero a 1%, se puede decir que es gratis, ¿vale? Y encima los productos que te ofrecen son decentes, ¿vale? Porque esto es otra parte. Después veremos las ventajas. Las desventajas, pues que hay productos que dices, esto es perder dinero sí o sí. Pero si es un producto decente, como el que contraté en MyInvestor, pues te viene, es una jugada redonda. Por eso, antes vale la pena. Ahora con 1.500 vale la pena, pero ya no es el chollo que teníamos antes, ¿vale? De 3.700 euros. Vale, entonces, hemos visto, dependiendo de la cantidad de dinero de la base imponible, si vale la pena o no vale la pena. Es tu decisión. Y después formas de optimizar esa inversión. Si te consigues una promoción que te presta el dinero a un bajo interés, pues estás potenciando más las ventajas del plan de pensiones. Vale, ya tenemos las ventajas. Desventajas. Hemos dicho antes que había desventajas y muy importantes. Estamos hablando de un producto ilíquido. Es decir, yo el dinero que meto aquí, estos 8.000 euros, por ejemplo, hasta que no me jubile no voy a poder tocarlos. Pero tenemos
algunos casos, algunas excepciones que nos permite la ley. Esas excepciones, casi mejor no tenerlas, ¿vale? O sea, no tener que usarlas, me refiero. Porque puede ser por una incapacidad laboral. No puedes trabajar, no te puedes mantener, entonces te dejan sacar el dinero que hayas metido en el plan de pensiones. Por una enfermedad grave, pues lo mismo. Por una muerte del partícipe. Fallecemos, pues los herederos pueden decidir en rescatar ese plan. Ya no hay persona que se va a jubilar, pues pueden decidirlo. Ser un desempleado de larga duración, o en ERE, ¿vale? Tiene las mismas condiciones. Y la última posibilidad es la que han incorporado últimamente, en el 2015, que es que tengas el plan de pensiones mínimo 10 años. A los 10 años vas a poder sacar el dinero que metiste hace 10 años. Es decir, si en el 2015 metí 3.000 euros, en el 2016 metí otros 3.000 euros, yo en el 2025, 2015 más 10 años, 2025, yo podré sacar los 3.000 euros del año 2015, pero no los del 2016. Para los del 2016 tendría que esperarme hasta el 2026. Entonces es una buena opción, que ya no lo hacen tan ilíquido como antes, pero bueno, mi idea es, como siempre, el dinero que pongáis aquí, como la bolsa, olvidaros de ello hasta la jubilación. Además, cuanto más tiempo esté, pues más posibilidad de rentabilidad. Entonces, esta es una de las principales desventajas. ¿Cuál es la otra gran desventaja? Pues los productos de planes de pensiones que nos suelen ofrecer los bancos. Suelen ser unos productos muy malos, con unas rentabilidades pésimas. Vamos a ver, por ejemplo, esta página web, que es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en donde aparecen, pone que entre sus funciones está el análisis de la documentación que deben remitir las entidades aseguradoras y reaseguradoras, los mediadores de seguros, etcétera, ¿vale? Para facilitar el control de la solvencia y la actividad. ¿Vale? Pues en esta página web tenemos los distintos tipos de inversión de los planes de pensiones. Un plan de pensión puede invertir en renta fija, puede ser renta variable o puede ser mixto. Aquí tienen más clasificaciones, pues fijo internacional, mixto euro, etc. Y aquí nos dan la rentabilidad, acumulada, rentabilidad por tipo de inversión acumulada hasta el 30 de junio de 2022. Este año ha sido muy malo, pero bueno. Aquí tenéis las distintas. Nos diferencia entre empleo o personal. Nosotros sería personal, individual. Aquí, abajo, es lo importante, tenemos una serie de planes de pensiones. En teoría, todos los que le han dado la información, deben ser todos, ¿vale? Tenemos 2.329 entradas. Y aquí tenemos los datos de la denominación del plan, la gestora, el tipo de inversión, si es renta variable, si es variable internacional, mixto, etc. Y aquí tenemos el porcentaje, la rentabilidad hasta 30 de junio de 2022. En este caso, un menos 11,97%, menos 15,62%. Este año ha sido malo. Aquí tenemos la rentabilidad el año pasado, en el 2021. Un 12,99, que está muy bien, un 26, un 15,63, pues muy bien. Aquí a 3 años, a 5 años, a 10 años, a 15 años y a 20. Esto es un producto a largo plazo. Entonces podemos irnos, por ejemplo, a 15%, a 15 años. Esta es la rentabilidad de los planes de pensiones a 15 años. Es la rentabilidad total, no es anualizada. He ordenado por de mayor rentabilidad a menor, en 15 años. Fijaros que un 62% en 15 años, ¿no? No está mal. 61, 61, vamos bajando. Fijar ya que estamos mostrando 10 resultados por página. Y en la primera página, en 15 años, ya tenemos que el décimo nos da un 6,70%. En 15 años. Vamos a mostrar la siguiente página. 6,70, 6,03, 5,71, 4,18. Vamos por el 30 con un 4,71 en 15 años. Esto es un robo. O sea, 4,71 en 15 años. Ese es el principal problema de los planes de pensiones. Que los productos que nos
ofrecen las entidades bancarias, tiene unas comisiones abusivas. Se ha limitado la comisión, pero entre compra-venta, realmente la rentabilidad es muy baja. Entonces hay que elegir muy bien el tipo de fondo. A ver, aquí hemos hablado de 15 años. Vamos a poner, por ejemplo, 10 años. Vamos a la página inicial. ¿Vale? Del 10. ¿Vale? Y vamos a poner a 10 años. 74%, 47%, pero es que fijaros ya, es que el segundo es un 47%. ¿Vale? ¿Cómo sabemos si esto es bueno o malo? Es que el 47%, fijaros, así, 47 entre 10, sale un 4,7 por año, no es ni anualizado ni nada, es un cálculo así rápido que hacemos. Un 4,7 anual. Que no es anual, ¿vale? Que es un cálculo así rapidito para no tener que calcular el anualizado. ¿Cómo podemos comparar esto? Pues mira, 10 años hablamos, ¿eh? Vámonos al SP500 y esto tenemos el desempeño del SP500, la rentabilidad, en un año. Este año está muy mal, ¿vale? Lleva un menos 20,96%. Vale, aguantar un 20% de pérdidas, hay que aguantarlas a largo plazo. Vamos a ver a 3 años. Un 5,3. Ojo, que aquí está anualizado. No es el total. A 5 años, un 7 anualizado. Y a 10 años, es un 10 anualizado. Cada año es como un 10%. Por 10 años, 10. Un 104%. Estamos viendo que el plan de pensiones de antes, el mejor de todos, tenía un 74%. ¿Veis la diferencia? Es decir, un índice, el SP500, solo indexándote al índice, ya ganas a ese plan de pensiones que se supone que está gestionado por personas especialistas, expertos en inversión, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar el plan de pensiones, si al final decidimos contratar un plan de pensiones. Yo la recomendación, yo lo que hago, ¿vale? Lo que os comentaría que sería lo más interesante. ¿Vale? Yo no soy experto financiero, recordémoslo. No soy experto financiero, yo no puedo recomendar nada. Yo os puedo decir mi opinión. ¿Cuál sería la mejor opción? Pues mirad, podemos ver este otro dato. Esta es una pirámide de la rentabilidad del SP500, desde 1825 hasta 2020. Se llamaba SP500, pero bueno, de la bolsa americana. Fijaros, en el 71%, es hasta el 2020, 71% de los años ha sido positivo. En el 29% negativo, la rentabilidad de ese año. Desde aquí arriba, esta gran columna, de 0 a 10% de rentabilidad. Después de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 y de 50 a 60. En un año, en ese año. Vamos a ver el lado negativo. De 0 a menos 10, de menos 10 a menos 20, de menos 20 a menos 30, etc. Fijaros que en el 2022, ahora mismo, estamos en el 20,96. Estaríamos aquí por un pelo. ¿Vale? Por poco que suba estos días, ya pasaremos a este de aquí. ¿Vale? Pero fijaros que el 71% son positivos. Entonces la probabilidad de conseguir una rentabilidad positiva es mucho mayor que la de conseguir una negativa. Eso sí, como te pierdas los años positivos, la has liado. Porque si pillas unos cuantos negativos y te vas antes de que vuelva a ser positivo, pues perderás mucho dinero. Aquí tenemos también el SP500, pues fijaros, año hasta la fecha, un 19, fijaros, ya hoy la cotización de hoy ya está por debajo de la pérdida del 20. A un año, a 5 años, 44,14% de rentabilidad. Y ese es el gráfico que siempre nos muestran del gráfico de SP500. De 1990, fijaros, estaba en 341 puntos. Ahora está en 3.844. Si lo vemos a largo plazo, vale, hay bajadas. Pero si lo mantienes lo suficiente, sabes que bajada y después que recuperación. Lo normal es que a largo plazo un plan de pensiones indexado al SP500 pues sea positivo.
¿Y por qué no todo el mundo tiene un plan de pensiones indexado al SP500? Pues muy sencillo, porque no te lo ofrecen los bancos. Hasta hace poco, el único plan de pensiones indexado al SP500 era el de ING. Tenemos el plan de pensiones de ING, el plan naranja, SP500, y aquí nos da las rentabilidades, ¿vale? Y el problema que venía con este plan es este. Entonces, la hoja de información, la comisión anual de gestión era del 1,25%. Es decir, tú cada año ya empiezas perdiendo el 1,25%. Es un gran lastre. Pero yo, por ejemplo, este año he contratado este de aquí. Quiero dejar claro que MyInvestor no me paga nada, ¿vale? O sea, yo soy cliente de MyInvestor y vi este producto, me ha resultado interesante. Es el MyInvestor indexado SP500, que tiene una comisión del 0,38. Todos los años vas a empezar perdiendo un 0,38, pero ya no es el 1,25 que estamos perdiendo con ING. ¿Vale? Entonces, es tan sencillo como meterlo aquí y olvidarte hasta la jubilación. Después está la forma de invertir en el plan de pensiones. ¿Esperas hasta fin de año y en el fin de año metes la cantidad total? ¿O vas a lo largo de todos los meses haciendo una aportación? Aquí es donde entra el DCA. Con el DCA lo que se hace es periódicamente comprar la misma cantidad de dinero de un producto. Los planes de pensiones también se puede automatizar. Cada año quiero que me compres, pues, no, perdón, cada año no, cada mes. Cada mes, pues si son 1.500 al año, lo divides entre 12 meses y lo que sea. O cómprame 100 euros todos los meses, el día 5 de cada mes, y al final de año ya meto yo de golpe lo que me falte. Así conseguimos el típico DCA, ¿vale? Dollar Cost Averaging, que significa que vamos a ir cogiendo las subidas y las bajadas, ¿vale? Esa sería una muy buena opción para invertir en un plan de pensiones. Y aquí tenemos el grafiquito, para que recordéis, esta sería de 2019, de la rentabilidad. Es decir, nosotros podemos esperar que la mayor parte de los años nuestra rentabilidad va a ser positiva en el plan de pensiones. Dicho esto, y viendo estos 2.329 planes de pensiones, ¿vale? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es interesante un plan de pensiones? ¿Es interesante contratar el plan de pensiones que te ofrezca el banco, tu entidad de siempre? ¿O vale la pena buscarse la vida, buscar otros productos, otros planes de pensiones que ofrezcan otras entidades menos conocidas? Y pues eso supone un pequeño trabajo, pero al final la rentabilidad va a ser muchísimo mejor. Vamos a pensar un poquito. Si estás en la situación de invertir en un plan de pensiones, es decir, si estás en una rentabilidad como la que hemos visto anteriormente, es decir, esta rentabilidad, esta base imponible a partir de 35, vamos a poner otra vez los 1.500, que son los que permiten de tope este año. Si estás en un 30 o un 37% de tipo, ¿vale? En el IRPF, te puedes pensar contratar ese plan de pensiones. Si estás 19-24, olvídate, no vale la pena. Mete en un indexado, en un ETF indexado al plan de pensiones, al SP500, que vas a tener esa misma rentabilidad y vas a tener total libertad de sacarlo. Si estás en el 47, ya estás tardando. Es que es tontería no hacerlo. Pero bueno, aquí tenéis la información. Cada uno tiene que ser responsable. Una cosa que falta últimamente mucho. La gente no se responsabiliza de sus actos. Hay que empezar a responsabilizarse de tus actos y de tus decisiones. Si decides invertir, igual ganas, igual pierdes. Entonces, la decisión es tuya. ¿Crees que vale la pena invertir? Dejármelo en los comentarios. Es decir, si es invertir ya en un plan de pensiones, si tenéis pensado, si no os compensa. Y por último, os pido una cosa. Si os ha gustado este vídeo y queréis que siga haciendo vídeos de este tipo, dar al like, suscribiros al canal y pasarlo a vuestros conocidos. Es una pregunta muy recurrente.
lo de planes de pensiones si interesa o no. Y hay mucho desconocimiento. Hay que evitar ese desconocimiento. El conocimiento es poder, es independencia, es libertad. Que no dependamos de una paguita, que dependamos de nosotros mismos y no tengamos que rendir cuentas a nadie, económicamente hablando. Pues hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo.